tal, amigos? Cuando hacíamos política con Antonio García Trevijano, siempre nos quedaba una duda. A los que estábamos en la generación de los, cuando yo tenía 44, 45 años, ahora tengo 47, nos quedaba la duda de si realmente las siguientes generaciones iban a tener la oportunidad que habíamos tenido nosotros de tener el conocimiento que transmitía don Antonio con su idea de democracia, la falsedad del sistema actual en el que vivimos en España, esa no democracia, esa no separación de poderes, y si realmente esa generación joven iba a poder transmitirlo a sus congéneres. Bueno, pues después de 2 años de la muerte de don Antonio y después también de un trabajo ímprobo de una casi media generación entre esos 47 y los 25 años, si tenemos en cuenta que una generación andaría rondando entre 15 y 20 años, pues encontramos a elementos importantísimos como Rubén Gisbert, que también hizo política con Antonio García Trevijano, que de algún modo también sirvió para transmitir ese conocimiento entre las generaciones más jóvenes. Pero no solamente eso, también nos encontramos con fenómenos maravillosos como el que hoy os vamos a traer, de personas que, aun siendo muy jóvenes cuando don Antonio vivía, también han podido no solamente unirse entre ellos, sino transmitir de una manera totalmente eficaz las ideas de don Antonio a esas nuevas generaciones. Hoy es uno de los programas más felices que seguramente vamos a llevar a cabo en este canal, porque tenemos a una de esas personas con nosotros, persona de la que os vamos a hablar muy en detalle, sobre todo de la que os vamos a recomendar su canal, porque está haciendo una labor absolutamente fantástica. Y lo vamos a hacer, como siempre, Emilio Treviño desde Marbella y yo. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Pedro. Encantado de tener a este invitado con nosotros. Ya nos ha presentado, medio presentado Emilio a Pedro. Aquí lo tenemos. Pedro Martínez, del canal Pedro Martínez Abstencionario. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Emilio. Es un placer estar aquí con vosotros y seguir poniendo una piedra más en este camino que nos conduce a todos hacia la libertad política y hacia el futuro que queremos, en el que estos políticos dejen de sangrarnos constantemente. Vale, yo quería, y para nosotros es muy importante, si tú de algún modo nos pudieras hacer un resumen de cómo llegaste tú al conocimiento de la teoría de el conocimiento de lo que transmitía Antonio García Trevijano. Claro, pues resulta que a mí me empieza a interesar, así por hablar grosso modo, pues lo político en el umbral de los 17 años. Es cuando, en vez de escuchar ruido en la televisión, en canales como La Sexta o cosas por el estilo, me empieza a interesar el mensaje y esta gente, por qué habla complicado, por qué la gente le causa este rechazo. Vamos a ver si con constancia y poniendo un poco de mi parte puedo entender lo que llegan a decir estas personas. Craso error, porque lo que conseguía era perderme entre conceptos, entre informaciones que eran contradictorias muchas veces, y lo primero que me di cuenta es lo que hoy conozco como polarización, esos de mensajes contradictorios, de siempre un partido estaba a favor de una cosa y él, sea lo que fuere lo que fuere, y el otro estaba a favor de lo contrario, siempre. Entonces pasé desde mis 16, 17 hasta los 18 años, que ya pues pude votar por primera vez, bueno, al siguiente año, a los 19 años, cuando Podemos se presentaba por primera vez a la europea, y yo pues tenía esa ilusión de casi naif, de poder ejercer mi derecho a voto con toda la pomposidad que se da si solo escuchan los medios de la partidocracia. Pero, aunque este personaje viniera hablando de acabar con la casta, hablando de, en fin, de todo este discurso demagógico que distingue a las distintas facciones del Estado, pues resulta que yo seguía con esa congoja, con ese desasosiego de ver cómo mi voto había servido para que ese hombre cogiera a los indignados y los metiera en el Estado, como después descubrí. Pero digamos que yo fui desde la desilusión a querer ir más allá. ¿Y por qué durante 40 años no habían salido partidos nuevos? ¿Por qué, pese a que había 40 años, siempre se escuchaban cosas como la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción? Siempre había habido casos de banqueros, de políticos, de empresarios, que nunca acababan, digamos, ni juzgados, o siempre había a lo mejor algún caso puntual cuando ya era casi obsceno, como el caso de Roldán o como el caso de Mario Conde o cosas por el estilo. Y lo que me causó la disonancia cognitiva para decir, porque obviamente yo quería ser diputado, quería estar en un partido, ese idealismo que se tiene con juventud, que al final acabó cuando valientemente, pienso yo, yo pensaba que era valiente en esa época porque me atreví a escribir en el buscador de Google: en España no hay democracia,
y cuestionar todo lo que yo había estado pensando hasta ese momento. Eso lo hice con 18 o 19 años. Madre mía. Y ya pues claro, a partir de ahí, el primer vídeo que me salió fue un canal marrullero que se llamaba Libertad Constituyente Televisión, con a lo mejor el vídeo tenía 3.000 o 4.000 visitas, en el que salía un señor con una voz potentísima que digo, que me tuvo, o sea, después de escuchar ese vídeo, que creo que fueron unos 7 u 8 minutos, de decir pues que no hay democracia, que le traicionaron los partidos, que todos los partidos se metieron en el Estado. Estuve 15 minutos con la mano con la cabeza entre las manos, diciendo, negando con la cabeza y diciendo, no puede ser que fuera verdad esto que yo pensaba, porque yo no quería pensar que era verdad que no había democracia en España, yo quería pensar que era pues una cosa puntual, una pequeña, eso que suelen decir de no todos los políticos son corruptos y no todos los partidos son corruptos, claro, yo quería, ahí perdí esa inocencia en la política y descubrí que lo que yo quería, que en España no había libertad política, que no podíamos echar a los que nos hacían daño, que votar solo servía para dar permiso a esos que no hacen daño, y descubrí que la manera era luchar por la democracia formal, como con separación de poderes y representación. Y aquí estamos. Esa lucha por esa intención de difundir entre, como tú bien has dicho, entre mi generación, yo tengo 26 años actualmente, cumplido hace menos de una semana, y poco a poco lo que sí veo en mi generación es que no saben explicarlo, obviamente, porque hace falta un conocimiento muy denso y hace falta, digamos, pues, entre comillas, leer mucho y ver mucho contenido. No hace falta ni siquiera leer, con ver conferencias de Trevijano, quiera o no quiera, el conocimiento se va impregnando en todo digamos, en ti. Y lo que sí veo en mi generación es que saben que no consideran que esto sea democracia. He escuchado alguna vez decir la palabra partidocracia en gente de mi edad o menor. Y son más fáciles de convencer para que no voten. Se prestan mejor a no votar cuando le dices 4 o 5 argumentos. Bueno, es muy importante también entender cada concepto, qué es lo que significa. Cuando estamos hablando de una partidocracia, en realidad estamos hablando de una oligocracia. En ocasiones se escucha a los pensadores que de algún modo necesitan darse cierta importancia diciendo no, España no es una partidocracia, España es una oligocracia. Es lo mismo. El partido es el instrumento que la oligarquía utiliza para conseguir sus fines. Con lo cual, obviamente, no va a aparecer un empresario del IBEX a dar un golpe de Estado y efectivamente satisfacer los intereses de una minoría. No. Se realiza mediante partidos. Esos instrumentos que, consiguiendo el apoyo de los ciudadanos, ese apoyo inconsciente, porque realmente no entendemos muy bien por qué los apoyamos, logran tener el poder. Esta semana, además, Pedro Martínez, nos tendrás que hablar de tu canal, porque yo he estado viendo ese vídeo en el que hablabas de las subidas de la luz, una auténtica maravilla. Introducías las declaraciones de los políticos hace un tiempo, cuando nos hablaban sobre todo esos de la autodenominada izquierda, hablaban de lo importante que era no subir los precios de la luz, y son justo ahora los que están apoyando esa subida de la luz. Y sobre todo hacías la interpretación que yo creo que hacemos todos, es decir, cuando un político en un sistema de partidos traiciona a sus votantes, cosa que hace prácticamente de continuo, pero cuando lleva a cabo un acto especialmente importante en esa traición, es porque tiene ya pensado cuál va a ser el interés diferido de ese acto. Es decir, cuando yo salga de la política, tal o cual empresa del IBEX me va a mí a favorecer con un puesto del que voy a poder vivir absolutamente de la renta sin hacer absolutamente nada. Pedro, háblanos un poco de ese canal, a ver, porque es una maravilla todo lo que tienes ahí. A ver, muchas gracias. Ese canal lo abrí por, básicamente, después de seguir bastante tiempo a Trevijano y a Gisbert, pues yo me decía, pero si esto o sea, si cuando hablo con mis amigos, esto es casi prácticamente cuando quieren hablar de lo que hablamos, cuando hablo con mis familiares, cuando hablo con otro tipo de personas, ¿y por qué? O sea, seguro que hay gente a la que le interesa esto. Y efectivamente empecé yo con mi manera de hablar y con mi expresión, pues a veces no sé lo correcto que querría ser, pero hay que hacer los rodajes. Y ante la impasibilidad de decir, es que hay que hacer algo, y yo lo único que puedo hacer, pues tengo una cámara, tengo un micrófono, tengo un cuarto, pues vamos a por lo menos a difundir el mensaje, y para en un futuro, digamos, decir que por mí no haya sido. O sea, que yo haya hecho no lo máximo ni siquiera posible, porque aparte llevo mi trabajo y tengo una vida tal, pero quitarse esa espinita de decir, pues mirad, cuando antes de conseguir la democracia en España, esto hay que conseguirlo desde una piedra muy pequeñita. Y
Y claro, básicamente pues fue a raíz de, lo abrí en febrero de este año y en unos pocos meses pues parece que a la gente le interesa y son ya, pues más o menos tenemos los mismos suscriptores, son unos mil y pico y parece que la gente, eso me da esperanza porque parece que la gente se hace preguntas. Y en cuanto al vídeo de Garzón, pues ya después de descubrir los momentos esos de Felipe González con las chaquetas de pana y que hablaba ya del cambio, después de la infinidad de veces que han dicho que el cambio, y al final venía luego Aznar y vendía empresas públicas, y luego venía Zapatero y hablaba con Iñaki Gabilondo de que necesitaba más tensión en el debate. Pues digo, pues ¿por qué Alberto Garzón? O sea, si Alberto Garzón fue un comunista que aceptó la monarquía como Carrillo, pues ¿por qué quizás si sale hoy a decir esto, presuntamente, no después acabará en un consejo de administración? Pues, hombre, si la rueda hace una vuelta y pasa un año y hace otra vuelta y hace otra vuelta y hace otra vuelta, pues quizá todo apunta a que cuando pase un año, un par de años o varios años, la rueda siga dando vueltas. Y claro, como nada cambia y todo el mundo acepta lo mismo de siempre, y esto es el día de la marmota, pues presumiblemente yo pienso que eso va a ser así. Además es que descubrí también que es que la masa no tiene memoria, o sea que la memoria la tenemos los individuos. Además, fíjate, yo te confirmo que va a ser así. Yo también, con esa presuntamente lo pienso, presuntamente va a ser, te lo retiro de la mesa, va a ser así. Y además te voy a decir por qué creo yo también, como tú, que va a ser así. En España sucede desde la transición un fenómeno maravilloso, bueno, maravilloso, es aberrante, pero es maravilloso en cuanto a fenómeno de observación, que es el de la corrupción, el conocimiento diferido de la corrupción. Eso. Tú, mientras la corrupción se está produciendo, esa corrupción tiene unos mecanismos de ocultación que hacen que, como todos estamos implicados en la corrupción, todos accionamos para que no se conozca. Y así nos encontramos que al de 10, 15 años vamos todos conociendo la corrupción del gobierno de hace 10, 15 años. El ejemplo lo tenemos en el caso de Aznar. Aznar presumía que en su gobierno no había corrupción, lo cual ya en sí mismo era ridículo de manera pública, porque Aznar había colocado a todos sus amigos en los altos cargos de las empresas del IBEX. Sin embargo, luego nos enteramos, al de unos años, que no solamente había esa corrupción visible, sino la corrupción tradicional, la de toda la vida, la de un Zaplana que, siendo una pieza absolutamente clave en el gobierno de Aznar, había llegado a corromperse por una cantidad ingente de dinero y que ahora está en juicios. Vamos a meterle a la cárcel, no que está muy enfermo, pero ha robado 15 millones de euros o no sé cuánto ha robado. Y eso es exactamente lo que estaremos seguramente viviendo en la época de ahora, con todo este rollo de la situación sanitaria que traemos, pero es gracioso cuando nos dicen, bueno, pero lo puedes probar. Y ahí voy al presuntamente que tú decías, no me hace falta. Como bien dice Pedro, si la vuelta cada año da una vuelta, el año que viene seguro que ha dado otra vuelta. Claro. Y aparte, esto sí nos puede ayudar quizá Emilio, y ya con esto acabo, a ver si nos puedes confirmar, porque por lo que tengo entendido, la ley de contratación, si es un contrato muy grande lo tienes que licitar, pero si ese contrato grande lo hace a lo mejor en contratos pequeños de 40.000 euros, lo puedes repartir a discreción, que es como le llaman ellos al dedito mágico. Claro, discreción que al final no es discreción, que eso es otro concepto administrativo, sobre todo muy curioso, que acaba siendo arbitrariedad, ¿sabes? Que al final la arbitrariedad se pretende distinguir de la llamada discreción reglada, de la voluntad de beneficio propio o interesado en la decisión que adopte un órgano público, ¿no? Pero yo iba a decir que, si os fijáis, porque hablamos de corrupción y de manera instintiva vamos a concretarlo en el resultado económico de los millones y millones de euros, porque es como, en realidad, podemos ver con nitidez, ¿no?, en qué consiste la corrupción a la hora de enriquecerse, ¿no?, ese sujeto o ese órgano en cuestión, un partido, por ejemplo. Pero si os fijáis, y con esto vuelvo al proceso de crecimiento intelectual y moral de Pedro, si os fijáis, todo parte de una corrupción moral, que es precisamente lo que a personas con una estructura moral íntima, equilibrada y bien asentada, empieza a chirriarle, ¿no? Es lo que muchas veces denunciamos como cinismo, porque ya no hace falta que veamos una sentencia condenatoria de un enriquecimiento o un caso de prevaricación, etcétera. No, ya es poner una televisión, un noticiero, leer un periódico, y cuando ya has depurado bien el funcionamiento del sistema y empiezas a comprender
cómo se rige, ya tu propio escrúpulo moral ya te provoca un rechazo que te pone en guardia, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que en el caso de Pedro ha sido de manera muy temprana. Yo empecé a tener una idea aproximada a partir de los 40, tú fíjate, Pedro, pero yo es que además soy licenciado en Derecho, soy abogado y por lo tanto tenía la facilidad y la suerte de poder apoyarme en los conocimientos que me dieron en la carrera de Derecho, que muchas veces de esos conocimientos tuve que apartarlos, es verdad, pero también es cierto bueno, sabía lo que era el Código Civil, lo que es el Boletín Oficial del Estado, entonces, pero en tu caso, con lo joven que eres y desde la edad tan temprana en la que empiezas... Hubo un acontecimiento. Esto a mí me reafirma, porque yo tengo una teoría propia y es que aquellos que tenemos la fortuna de ver este sistema pernicioso, partimos de una estructura moral concreta, o sea, porque no es solo conocimiento, tú el conocimiento lo buscaste, pero ibas empujado por una necesidad moral, Pedro. Claro. Si hay un acontecimiento, y es muy rápido, que a mí me dijo, que me hizo a mí básicamente aclarar un poco. Yo cuando estaba en primero de carrera teníamos en traducción una asignatura que se llamaba Cultura de la Lengua Español, que básicamente pues, era historia, desde la Guerra Civil hasta la Transición. Y pues lo típico, con 18 años, por mucho que se quiera, no se sabe nada, pero de nada. Por mucho que nos creamos que ya estamos estudiando, estamos empezando una carrera, etc. Hubo una pregunta tipo test de este profesor que nos decía: a la muerte de Franco en España, puntos suspensivos, ¿se reformó la dictadura, se rompió con la dictadura o se continuó con la dictadura? Y yo, pensando en ese examen, que la pregunta no la había estudiado, o sea, no había estudiado ese punto, ¿no? Ni siquiera me planteaba esas cosas, fijaba hasta dónde llega el adoctrinamiento de lo público en España. Yo puse, pues a ver, continuarse con la dictadura no se continuó. Que lo mismo hubiera sido lo más correcto. Y digo, pues entre reforma y ruptura, pues digo, venga, pues se rompió con la dictadura, ¿no? Y a la corrección del examen vi esa respuesta tachada y ponía, se reformó, y ponía al lado, Ley para la Reforma Política de Suárez. Y a partir de ahí digo, ¿cómo que se reformó la dictadura? ¿Cómo se reforma una dictadura? Y ya tirando del hilo, vamos, es que se sale de un pozo de que nunca te piensas que la gente que supuestamente te quiere o la gente que cuida de ti te va a llevar tan profundamente a eso. Oye, y fíjate, hablando de la transición, hay una figura importantísima, una institución casi dentro de la búsqueda de libertad en la transición española, que es la de la Junta Democrática. La Junta Democrática es ese grupo que intenta Antonio García Trevijano formar de una manera compacta para conseguir que en España no se produzca esa reforma a la que has hecho referencia y sí una ruptura. Fracasó, obviamente, porque si no tendríamos ahora mismo una democracia en España. Ahí hubo traiciones, la de Fraga, la de Felipe González, un montón de políticos de la época que accionaron para que efectivamente se produjera esa transición o esa transacción más que transición y que los viejos franquistas pudieran de nuevo seguir dentro del Estado con unas cosméticas modificacionnes legislativas. Pero esa Junta Democrática de nuevo ha sido creada. Nuestro amigo Rubén Gisbert, que también es amigo tuyo, ha creado hace unos meses, hace un año exactamente cuánto tiempo lleva en funcionamiento, una asociación con el nombre de Junta Democrática de la que creo que formas parte. Pedro, dinos un poquito cómo es ese proyecto o qué es lo que estás tú viviendo dentro de él. Pues sí, el proyecto, como la Junta original, bueno, Rubén Gisbert es su presidente, la Junta se fundó o se refundó, como lo queramos llamar, el 20 de diciembre del año pasado, 2020, y nace con ese objetivo, con el mismo objetivo de la Junta original, aunar a cualquier persona que vea el estado de partido en el que vivimos, piense como piense, que renuncie a comprar esos discursos de odio y esos discursos que lo único que hacen es dividir y que se den cuenta de que tanto si vota a un partido o vota a otro, tus impuestos al final pagan a todos los partidos por igual. Entonces, la gente que recoge ese espíritu, que no tenga miedo a dejar de participar en este sistema, pues son bienvenidos a esta asociación civil, porque nunca
nos dejaremos pagar por el Estado, porque quien paga manda al final. Y entonces pretendemos, yo soy delegado a nivel provincial en Granada, junto con otras personas. Pronto tenemos también nuestra primera asamblea. Hace poco, el domingo, fue Rubén Gisbert acompañado arropado de unas 300 personas en Plaza Sant Jaume, delante del Palacio de la Generalitat. Y fue allí a decirle que los políticos no pueden decir lo que es España, en contra, obviamente, de este discurso que puede causar, si no lo remediamos, la fractura del sujeto político, como es el subjetivismo nacional, que en otros tiempos sirvió para que gente como Hitler llegara al poder y dijera a los alemanes que es Alemania, o en tiempos de Franco ese subjetivismo le decía al nacionalismo español lo que era España, y al final todo nacionalismo, pues, como bien dice el presidente de la Junta, Rubén, tiene ese germen del totalitarismo y tiene ese germen de la imposición de una minoría a una mayoría sin que sea democráticamente, apelando simplemente a sentimientos y a falsedades históricas y en fin, a manipulación al final de las emociones. Sí, cuando hablamos hablar ahora de lo que es España, decir lo que es España, es muy importante diferenciar entre hechos de existencia y hechos que pueden ser, o situaciones que pueden ser debatibles o decidibles. Porque esta generación tiene el privilegio de decidir lo que es España, cuando España es una realidad, una existencia que se lleva forjando a lo largo de siglos y a lo largo de muchas generaciones. Pues de alguna manera es exactamente lo que subyace detrás de esa reunión que llevaba a cabo Rubén, que por cierto, 300 personas, a mí me parece un exitazo para ser un acto convocado en la calle de una manera que al fin y al cabo pues no tiene quizás el periodo que nos gustaría de organización, no cuenta con la anuencia del Estado para fomentar ese tipo de actos, lo cual es una auténtica maravilla. Y veo, por lo que he visto yo antes, tenéis en tu canal, habéis hecho una cobertura de esa cita excepcional. Sí, yo más o menos intentaba hacer el trabajo de un realizador, porque las preguntas se escuchaban de aquella manera. Y pues nada, sintetizando un poco lo que la gente siempre suele preguntar lo mismo, cómo me aseguro yo de que no vaya a ser un partido, si el día de mañana la abstención es de un 80%, ¿qué va a pasar? Entonces pues se explica lo del cinismo de los partidos. Y la verdad es que lo que más triunfó es que pese a las 200 o 300 personas que estuvieran allí, que ya suponemos que son de la Junta, después en redes sociales subimos seguidores por cientos. Y eso obedece, creo yo, a que la gente pasaba por allí, veía el stand de Junta Democrática y tal, y esto seguido iba a internet a ver qué era eso, y yo creo que es lo que decía también Rubén en ese momento, que hoy somos 300, pero es que el año que viene, o mañana, o la semana que viene, lo mismo somos 3.000, y dentro de 10 años somos 30.000, o 300.000, o 3 millones, y eso es lo que más o menos, o sea, hablo a título personal ahora, lo que a mí me da energía porque yo empecé en el MCRC, si queréis después hablamos de esta asociación civil también que fundó el maestro Trevijano en 2006, y yo empecé ahí cuando éramos, a lo mejor en España éramos 10.000 personas que decían que en España no había democracia con todo lo que ello implicaba, cuando la máxima era todo lo contrario. Y desde entonces pues solo veo, o sea, yo eso lo empecé siendo consciente de que quizás eso lo verían mis nietos o mis hijos. Y fíjate, estamos aquí construyendo la hegemonía día a día y Rubén tiene casi 300.000 personas que lo siguen con el apoyo de Roma y con el apoyo de varias asociaciones civiles. Qué bien. Sí. Emilio, ¿querías hablar? Sí, yo iba a decir que resulta gratificante ver cómo esto ya cobra forma de comunidad, ¿no? El hecho de que podamos estar hablando ahora con Pedro, con el que no teníamos ningún vínculo ni de asociación, simplemente el pensamiento y el objetivo de lograr la libertad política colectiva, escuchándolo, resulta llamativo que sin conocernos de nada tengamos tanta afinidad. Yo me siento identificadísimo con Pedro cuando lo oigo hablar, ¿no? Y además lo entiendo perfectamente. Es como si tuviéramos un lenguaje ya limpio, tuviéramos el vocabulario necesario para poder entendernos sin ideología que estorbe ni nos ponga en guardia. Y además creo que se va extendiendo de manera exponencial. Pedro, yo coincido contigo, sí. Siendo cauto y sin querer pretender convencer a nadie de que esto está cerca, porque hay que ser realista, ¿no? Pero ya es mucho. Hablar de una comunidad en España sin ningún tipo de
organismo estructural, sino de manera espontánea, poder relacionarnos, ir creciendo en este pensamiento, es muchísimo, es muchísimo, es valiosísimo. Sí, coincido plenamente, o sea, ya os digo que a ver, sin pretensiones de nada, simplemente yo lo que siento ahora mismo es ilusión y, perdón, decir, es que muchas pequeñas hormigas al final construyen un hormiguero y son capaces de llevar, pero claro, necesitamos cada vez más hormiguita y ya estamos en el momento, como tú dices, que empieza a crecer, no sé si exponencialmente, pero digamos que cada día hay gente que descubre la idea de la libertad política colectiva y yo creo que en el fondo eso es una especie de voluntad, era una especie de voluntad de García Trevijano, recuerdo una frase que me marcó de mucho, el boca a boca y el oreja a oreja. Y está pasando justamente eso, porque son ideas, repito, son ideas muy densas y son ideas que requieren pues pararse y 5 minutos un día y 10 minutos otro día y 5 minutos otro día, hasta que dices, pues es que es verdad que nos la han jugado y llevan 40 años aquí bailándonos el agua. Claro, es que el proceso, vamos a ver, el proceso es muy largo. Desde cuestionar el sistema hasta pasar a la acción convencido de cuál es el objetivo, ahí hay todo un proceso de años. O sea, que esto no es, porque estamos hablando de conquistar la libertad, algo que a lo largo de la historia de España no se ha hecho nunca. Por lo tanto, o sea, la altura de lo que estamos hablando del objetivo es máxima, ¿no? Pero siendo así, lo que sí resulta llamativo es lo espontáneo de la reacción ante esta crisis de muchas personas como tú, que has abierto un canal. Nosotros somos también un producto de hace unos meses. Alberto fue el que propuso este canal. Bueno, fuiste tú el que me metió a mí, yo te propuse el canal. Sí, sí. Todo esto empezó porque Emilio me dijo, mira, tenemos este medio escrito y podríamos escribir artículos. Digo, mejor vídeo, que ahora es por donde va toda la chavalera. Correcto, tal cual, ¿no? Pero precisamente es un canal, pero que es mucho más, tiene mucha más difusión, por lo tanto, y creo que tiene una virtud que mediante la escritura no se alcanza, y es el poder vincular a una comunidad. Es muy difícil a través de la escritura, porque la escritura es algo mucho más íntimo, y por lo tanto es más personal. Ahora, el poder tener aquí una conversación abierta contigo, con Alberto, entre los tres, y poder tratar esto genera una sensación de comunidad mucho más amplia y va enriqueciendo, ¿no?, el ambiente. Además, fijaos, ha dado antes Pedro un argumento fantástico. Decía, bueno, que por mí no sea. Sea lo que sea que haya en España dentro de 20, 30 años, nadie podrá decir que yo no hice lo que tenía que hacer o lo que podía hacer. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones estamos sufriendo de continuo las aberraciones de un sistema político como el actual en España y pasan los años, seguimos de algún modo en esa servidumbre voluntaria, aceptando esa situación y ¿qué pasa? Que si no hemos hecho absolutamente nada, decimos, bueno, ¿qué habría sido? O si yo hubiera puesto mi pequeño granito de arena, si todos hubiéramos puesto nuestro pequeño granito de arena, quizás ahora las cosas estarían mucho mejor de cómo están. De ahí lo importante de no desimplicarnos de lo que nos afecta. Porque cuando la gente dice, no, a mí la política me da igual, bueno, te puede dar igual hasta cierto punto, pero tú no puedes ignorar aquello que te está influyendo de una manera tan importante como para influir en tus derechos y libertades y sobre todo, bueno, dentro de esos derechos y libertades, en tu situación económica de manera directa. En la medida en que tu dinero tiene que ir a un sitio, primero, tienes que pagarlo, tienes que pagar unos impuestos. Y segundo, ese dinero tiene que revertir a la sociedad mediante unos servicios adecuados. La corrupción obliga a que ese dinero se desvíe por el camino y que tú, en lugar de tener unos servicios del 100, tengas un servicio del 20 o 30. Y como en la medida en que todos los que acceden al Estado, es decir, todos esos partidos quieren su parte de corrupción, cada vez hay muchos más elementos intentando llevarse esa parte y cada vez más empobrecida se encuentra la sociedad en ese proceso en el que tú decidiste un día que la política no iba contigo. Bueno, Pedro, y dentro de todo ese proceso, ahora estáis en la Junta Democrática, has comentado que has citado al MCRC, del que yo sigo formando parte. No sé si vosotros, Emilio creo que formó parte en su momento, tú sigues formando parte. Háblanos de tu periodo también en el MCRC. Bueno, en el MCRC yo lo conocí, obviamente, a través de Trevijano
Sin embargo, después de la muerte de Trevijano y todo lo que sucedió con el lío este que hubo, el Albacea Gate y toda esta... En fin, empezó a haber cosas que no veía yo que fueran por la unidad, sino que ya se empezó a digregar, empezó a salir demos por un sitio, parece que el profesor Centeno, hubo ahí una especie de... En fin, una cosa que yo veía que me causaba... Si bien compartía todas las... Ahora no estoy asociado en el MCRC, solo en la Junta, pero que no veo yo, lo que sí quiero transmitir es que igual que cuando la Junta salió el 2 de mayo a Madrid, en la Plaza 2 de Mayo, y estaba allí también el MCRC, lo que quiero transmitir es que o nos unimos todos, porque o sea, son más grandes lo que tenemos en común que las pequeñas diferencias que podamos tener a título de... En fin, que no, que esto nos trasciende a nosotros. En primer lugar, la libertad política colectiva nos trasciende y yo creo que eso cubra cualquier pequeña diferencia, cualquier ego a título, ya digamos, más de manera individualizada. No sé cómo explicarlo, no sé si me entendéis. No, lo has hecho perfectamente. Además, curiosamente, ese proceso de disgregación yo lo viví en primera persona. He evitado públicamente hablar de ello, pero tengo un conocimiento bastante interno de lo que sucedió. Y es muy importante, sobre todo, el mensaje que acabas de enviar ahora. Independientemente de cuál sea el grupo en el que llevemos a cabo la lucha por la libertad colectiva, la idea de libertad colectiva nos trasciende por completo, trasciende de nuestros recuerdos, trasciende de nuestros deseos, trasciende de nuestros egos. Siempre decía don Antonio siempre decía algo maravilloso, decía que la búsqueda de un fin noble que nos trasciende nos convierte en unas personas nobles. Y esa es la idea, es decir, cuando alguien dice, no, mi grupo es el que hace la lucha por la libertad colectiva. No. Tu grupo y otros grupos, todos esos grupos hacen la lucha por la libertad colectiva. Otra cosa es que tu concepto de acción por la política o por la libertad esté dentro de ese grupo. Como en el caso de Emilio, Alejandro y yo, pues como tenemos cierta amistad y encima es mucho más fácil coordinar a 3 que a 300, pues estamos en este grupo. Pero estamos absolutamente maravillados de tus logos, Pedro. Os vamos a dejar en la caja de comentarios el enlace al canal de Pedro porque es una auténtica maravilla. Estamos absolutamente maravillados por los logros de Rubén, de la Junta Democrática, del MCRC, de Demos, porque cualquier luchador por la libertad que anteponga la importancia de su grupo a la importancia del fin que perseguimos, no ha entendido nada de lo que es la lucha por la libertad colectiva. Correcto. Yo considero a cualquier luchador por esa libertad política colectiva patrimonio cultural propio. O sea, yo sí, y lo defenderé siempre, ¿no? Porque es un aliado natural. Por lo tanto, no tiene ningún sentido andar rivalizando con compañeros de lucha para acabar socavando una acción que lo que tiene de propósito es precisamente acabar con un sistema oligárquico. Una vez que consigamos eso ya hablaremos de otra cosa, pero es que mientras tanto no tiene ningún sentido. Así es. Absolutamente. Muy bien, amigos. Quería decir una última cosa, que con respecto a lo que antes habéis dicho de quién creó el canal, si uno u otro, me gustaría retomar una frase de un filósofo que me cae muy bien, porque es muy rompedor y revolucionario, un tal Ernesto Castro, que si bien comparto ciertas cosas y no comparto muchas otras, él tiene una frase que dice, lo que la imprenta fue a la escritura, está haciendo los vídeos online, YouTube y todo esto, a la oralidad. Así que lo mismo, dentro de 50 años ya no existe el texto escrito y solo nos comunicamos por aquí, pero de todas maneras hay que seguir la dirección del tiempo. De hecho, fijaos que el proyecto que yo tenía para la MCRC en su época, esto lo sabe muy bien José Papi, era precisamente lo que luego ha sucedido de manera espontánea. Es decir, que aparecieran comunicadores que pudieran transmitir la idea de una manera mucho más inmediata, que era quizás lo que en aquel momento echábamos un poco de menos en la generalidad de los que estábamos en el MCRC. Así es que vuestro tiempo, otra vez. seguro que en el tiempo será así. Oye, una cosa más, una última cosa, Pedro, sí. Porque claro, hemos hablado de tu faceta política, pero yo también te quiero hacer alguna pregunta, no sé si tanto personal, pero sí que nos defina, y quizás la deberíamos haber hecho al principio, pero para que se haga una idea de lo que es el personaje. Tú has dicho antes que eres traductor, eso es muy interesante.
Doctor, ¿cuántos idiomas conoces? Cuéntanos un poquito esa parte de tu labor. Sí, claro. A ver, yo estudié en la Facultad de Traducción de Granada. Mis lenguas de trabajo son inglés, francés, alemán, italiano y ruso. Aunque estoy estudiando otras más, como puede ser el chino, o incluso el árabe, o el estonio, pero no las manejo a nivel, o sea, solo podría decir a lo mejor dónde puedo comer, dónde puedo beber, dónde dormir, y quiero eso, poco más. Pero la verdad es que he ido poco a poco descubriendo que mi vocación realmente es la comunicación y no tanto sea un idioma, sea otro, sino que se produzca ese milagro de que dos personas, sean del origen que sean, se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, sino que puedan simplemente hablar. Y como estamos aquí haciendo, personas que yo no sé vuestra sensibilidad, si es de izquierda, de derecha, lo que sea, pero estamos aquí comunicándonos y esto me produce, o sea, es una de las cosas más grandes y la que ha permitido principalmente a la humanidad evolucionar. Actuar en sociedad con todo lo que ello implica, y de ahí surge la política y surge el derecho, y el derecho conserva la sociedad, etcétera. Y descubrí que por los idiomas, pues digamos, es lo que me produce, aparte de satisfacer mi curiosidad intelectual, que es vasta, creo yo. Soy hijo único también, entonces he tenido que rellenar mucho, digamos, he estado mucho tiempo de mi vida pues teniendo que rellenarlo ya sea con libros, ya sea con lecturas, con videojuegos, con música, etcétera. Y digamos que es una de las cosas que, o sea, no me arrepiento de haber llevado esa vida, porque me ha permitido conocer a Dostoyevsky, me ha permitido conocer a Tolstoy, me ha permitido conocer la revolución, no sé, la Segunda Guerra Mundial también es uno de los acontecimientos que me gusta, las revoluciones del mundo, la revolución americana sobre todo. Y no sé qué más contar. O sea, mi curiosidad me ha llevado a descubrir que lo que me gusta es la comunicación y da igual el medio, ya sea aquí hablando con vosotros, haciendo vídeos, dando voces en el campo, en fin, adaptándose. Se te da de maravilla, se te da de maravilla. Yo por lo que he visto en el canal, se te da de maravilla. Así es, sí. Bueno, además, mira, Emilio, ya tenemos con quién viajar por esos lugares maravillosos del mundo, porque tenemos aquí un traductor. Sin duda. Que, amigos repúblicos, si necesitáis servicios de traducción, ya sabéis dónde tenéis que ir. Además de cualquier parte del mundo, vamos, está garantizado, ¿sabes? Y si no tengo amigos que hablan más idiomas, ¿eh? A mí el estonio era justo ese idioma que siempre me hizo ilusión aprender. Madre del amor hermoso. Bueno, amigos, pues ya lo veis. Decía Antonio que no es que nosotros vayamos en búsqueda de la libertad. Es la libertad la que nos ha elegido a nosotros. Y es cierto, porque no podemos evitar de algún modo perseguir esa idea de libertad. Es ella la que nos elige. Y el ejemplo lo tenemos hoy con este buen amigo Pedro Martínez. Id a su canal porque tiene un contenido absolutamente maravilloso. Y bueno, con muchos que vendrán y que seguro que sentiremos de los nuestros, sean del grupo que sea. De manera que nada, Pedro, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Igualmente, estamos maravillosos de contar con tu conocimiento. Igual de vez en cuando te damos un poquito de guerra y te pedimos, Pedro, acércate al canal. Y nos encantará que nos cuentes un poquito en qué andas metido. Fuerte abrazo, Pedro. Un abrazo. Nada, Emilio, aquí como tú y yo estamos todas las semanas dando guerra, Alberto, te veo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Oye, sabéis que todo esto ha sido gracias al jefe, al super jefe, porque sí, Emilio y yo pelearemos entre si hacemos escrito, hacemos vídeo, pero aquí hay uno que manda. Y ese es Alejandro Villalba, el que luego sube esos vídeos a los que si os mola, tenéis que darle que sí. Cuando vayáis al de Pedro lo mismo. ¿Os mola? Le dais que sí. En el nuestro, si no os mola, le dais que no. Eso lo llevamos hasta cierto punto. Pero lo que es muy importante es que vayáis al canal que vayáis, dentro de la libertad colectiva, ya sea el de Pedro, ya sea el nuestro, pongáis vuestro comentario, sea el que sea, porque ya sabéis que esto YouTube lo tiene en cuenta para decir, esto lo voy a posicionar mejor. Y bueno, de alguna manera facilita para que se transmita esa idea de la libertad colectiva y en lugar de tardar X años, tardemos la mitad de X años en lograrla. Fortísimo abrazo, amigos, y seguimos en la lucha. Un abrazo. Un abrazo. Chao.